Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un nuevo espacio de En Profundidad. Vamos a ir de una vez con nuestro tema de fondo. La invasión rusa a Ucrania va a cumplir la próxima semana precisamente un mes desde que se dio, desde que inició. La gran pregunta que todos nos hacemos es si realmente se ha puesto complicada la situación para el objetivo que tiene Rusia, o si las cosas se le han puesto cuesta arriba a Rusia, o en este caso más bien lo que está sucediendo es que ya es inminente la invasión de Kiev, que es la capital, ahora que están a solo 30 kilómetros de llegar ahí. Para eso vamos a hacer un análisis esta tarde con el experto en temas internacionales Antonio Barrios, a quien hemos invitado a nuestro espacio de profundidad de hoy, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. Don Antonio, muchísimas gracias. Mucho gusto, gracias por la invitación. Don Antonio, aquí la pregunta que creo que todos nos hacemos es si la estrategia de Rusia supone necesariamente la toma de Kiev, y de ser así, ¿qué tan cerca está ya de lograr su cometido, de llegar a dominar esa ciudad? Bueno, de hecho, cuando empezó la invasión militar, la toma de Kiev yo creo que siempre es uno de los pivotes más importantes. Es donde se encuentra siempre en cualquier país del mundo el poder económico, el poder político, el poder militar. Y este proceso gradual de cómo se ha venido dando la intervención militar por parte de Rusia es un proceso que toma algún tiempo. Si uno ve otros conflictos en el pasado en los que otras potencias han intervenido, les toma en algunos casos algunos meses poder llegar incluso hasta la capital. Y en este caso de Rusia en Ucrania, pues evidentemente empezó con cierto tipo de bombardeos de forma selectiva en algunos puntos claves de la infraestructura crítica militar de Ucrania para poder inhabilitar la capacidad de respuesta del ejército ucraniano en contra de las fuerzas de Rusia, y por otro lado, pues en ese sentido ir gradualmente tomando algunas ciudades como ya ha venido ocurriendo. Kiev queda casi como a lo último, es parte del proceso de ir salvaguardando no solamente la estrategia y las tácticas que se han venido utilizando, sino para que cuando ya se lance la ofensiva final, si es que eso está dentro de los planes militares de Putin, poder, digamos, lograr la toma de la capital y lograr de alguna manera hacer los cambios que tenía esperado, en el tanto en que estas negociaciones bilaterales entre Rusia y Ucrania pues vayan dando los frutos que por lo menos el Kremlin espera, o incluso en caso de que no ocurra nada de lo que se pretende, pues yo creo que la toma de Kiev es algo que podría ser inminente. Cuando uno ve lo cerca que están las tropas rusas, estamos hablando de que podrían ser horas o incluso que podría darse hoy mismo la toma de la ciudad, si uno analiza lo que ha venido pasando y la forma en la que Rusia ha venido, digamos, haciendo avanzar sus tropas. Bueno, eso depende, porque hay que recordar de que no solamente es dar la orden para hacer avanzar las tropas y entonces ya en unas cuantas horas estamos, o por lo menos las tropas de Rusia estarían tomando Kiev, sino que en realidad eso va a ir gradualmente, es un proceso gradual, porque Rusia debe tener en cuenta cuál es el tipo de resistencia con la que se puede llegar a encontrar en este proceso para entrar ya definitivamente a la ciudad, y eso incluso puede llegar a retrasar la toma de la ciudad. Entonces, esto puede tomar incluso hasta días, a pesar de que uno dice 30 kilómetros no es nada, pero eso va a depender mucho de la resistencia. 30 kilómetros, lo decíamos ahora antes de iniciar el programa, es básicamente la distancia que hay de donde estábamos a Cartago, desde Sabana hasta Cartago. O sea, si uno lo dimensiona, realmente están muy cerca de llegar a la capital. Sí, lo que pasa es que, bueno, de aquí a Cartago, digamos, haciendo esta analogía, uno llegaría tardísimo por las presas, y en el caso de Rusia, quizás se podría llegar a encontrar un tipo de resistencia militar que le imposibilitaría poder avanzar con la rapidez que se espera. Hay que recordar que Kiev es una ciudad aproximadamente de 1000 kilómetros cuadrados, es una ciudad también industrializada, muy industrial, y los generales ucranianos han estado valorando la idea de fortificar la ciudad en virtud de las capacidades que Ucrania como ciudad tiene, y eso podría eventualmente también, si uno quiere verlo desde esta perspectiva, atrasar un poco el avance de Rusia. Ahora, el avance de Rusia no solamente se da por tierra, el avance de Rusia también se da a través de distintos bombardeos, y bueno, eso es algo que podría eventualmente cambiar completamente la dinámica y de cómo se ha venido desarrollando esta toma de Ucrania. Don Antonio, ¿es de esperar que la comunidad internacional haga algo más para frenar el avance de Rusia a estas alturas? Bueno, yo creo que ya la comunidad internacional, y en este caso Occidente principalmente, yo creo que se le acabaron las opciones, porque ya prácticamente le impuso a Rusia todas las sanciones habidas y por haber en contra de Rusia, pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Yo no creo de ninguna manera que Rusia haya planificado esta intervención militar en Ucrania sin haber previsto
la llegada de todas estas sanciones, sanciones que de todas maneras ya viene enfrentando Rusia desde que ocurrieron todos los eventos en el 2014 en Ucrania, y por tanto ya yo tengo la plena seguridad de que Putin debe haber ya contemplado toda esta gran cantidad de sanciones, y es por eso que de alguna manera continúa en este avance militar sobre el territorio ucraniano. Así que las opciones, yo creo que a Occidente se le están terminando, y lo que viene ahora eventualmente es tratar de ver qué tipo de apoyo Occidente le puede dar en abrir de nuevo la puerta hacia la diplomacia en estas reuniones bilaterales que ha estado teniendo la delegación de Zelensky con la delegación de Putin, para ver qué tipo de cese al fuego se puede llegar en virtud, digamos, de dar por terminado el conflicto o iniciar un proceso de terminación del conflicto para estabilizar políticamente a Ucrania, y el tema de los corredores humanitarios, que son muy importantes. Don Antonio, ¿cómo cambiará el conflicto en caso de que Putin en este caso logre el acometido de ya tomar Kiev, de llegar a Kiev, de tomar la ciudad? ¿Cómo va a cambiar esto el conflicto? Y uno podría pensar que ya con la toma de Kiev se detiene el avance ruso, o uno podría pensar que más bien van a seguir avanzando más hacia el este del país. Si la toma de Kiev es una opción inevitable, que estoy seguro que va a ser así, es porque eventualmente, a pesar de que hay esfuerzos de acercamiento entre las dos partes, Ucrania y Rusia, en ver cómo se logra ese cese al fuego y la posible terminación del conflicto, o el repliegue de las fuerzas rusas hacia la frontera natural que tiene con Ucrania, yo tampoco descarto que eventualmente pues continúe el proceso de intervención una vez que toma Kiev, para tener un control total de Ucrania. ¿Por qué? Porque la idea entonces de Rusia, que eso también es un escenario hipotético, es cambiar eventualmente la naturaleza política de Ucrania y tratar de poner un gobierno que sea afín a sus intereses, como el que tenían en 2014 cuando estaba en el poder Víktor Yanukovych, y que cayó a raíz de las protestas del famoso denominado Euromaidán, que se dio con todo lo que ocurrió dentro de Ucrania. Ahora, don Antonio, se ha hablado mucho de Kiev porque efectivamente es la capital, y ya usted acaba de explicar todo el impacto que tiene en este caso, en un enfrentamiento como el de Rusia y Ucrania, el poder que le da, digamos, en este caso a Rusia, el poder tomar posesión de esta ciudad. Pero también hay otras ciudades que la prensa internacional ha enfatizado sobre los ataques que han tenido. Por ejemplo, una es el caso de Mariupol. ¿Cuál es la estrategia, o cuál es el peso que tiene esta ciudad en la estrategia también, y por qué a Rusia podría interesarle también tomar esta ciudad? Bueno, prácticamente ya está tomada, porque Mariupol y Odesa son dos puertos estratégicos que tienen salida al Mar Negro. De hecho, la toma de estas ciudades no fue tan difícil, al menos para las fuerzas de Rusia, porque con los eventos ocurridos en 2014 en Ucrania, prácticamente la toma de la península de Crimea le permitió a Rusia poder fortalecerla desde el punto de vista militar dentro de todo este proceso de lo que hoy se está viviendo en Ucrania, que es la intervención militar, y desde ahí prácticamente las distancias de la península de Crimea hasta la llegada del puerto de Odesa o el puerto de Mariupol son las dos costas muy importantes que antes Ucrania tenía bajo su control, y que era una salida estratégica al Mar Negro. Hoy en día, como están las cosas y a cómo se está desarrollando desde el punto de vista geográfico el avance de las tropas rusas, pues estos dos puertos claves ya están prácticamente bajo control de Rusia, y Rusia, digamos, ahora tiene bajo su control esta salida estratégica al Mar Negro. Ahora, también actualmente están cayendo misiles en Leópolis, que es otra ciudad y que en ese caso llama la atención o preocupa porque está cerca de la frontera con Polonia, y hay quienes han señalado que en caso de que un misil llegara a caer en territorio de Polonia, esto podría motivar a una posible intervención de la OTAN, que hasta ahora se ha mantenido al margen del conflicto. ¿Eso es cierto? ¿Algo así podría suceder, don Antonio? Yo no creo que por el hecho de que caigan 1 o 2 misiles dentro de Polonia, porque la tecnología, a pesar de que a nivel militar ha demostrado ser muy precisa, han habido casos en donde algún misil se desvía por alguna razón. Hay un sinnúmero de situaciones que pueden llegar a ocurrir en una situación de confrontación como la que hay en Ucrania. Cualquier grupo armado también puede hacer posible que eso caiga con tal de buscar la intervención de la OTAN, pero yo no creo que un misil o dos cayendo dentro de Polonia implique una declaratoria de guerra de toda la OTAN contra Rusia, porque prácticamente eso es lo que la OTAN está tratando de evitar, que esta guerra no se regionalice en toda Europa, porque incluso Rusia estaría eventualmente dispuesta, con el poderío militar que tiene, para enfrentarse a la OTAN en caso de que
inevitablemente no le quede más que hacerlo. Ahora, ¿habría algún escenario bajo el cual podríamos pensar que la OTAN sí intervenga en el conflicto? Porque ellos han sido claros en que como en este caso Ucrania no es parte de la OTAN, ellos no van a intervenir, pero ¿habría algún escenario en el que uno pudiera ver a la OTAN interviniendo en el conflicto? En condiciones como se han venido dando hasta el momento, no tiene ninguna opción la OTAN para poder intervenir. Eso tiene que quedar muy claro porque, como usted bien dijo, Ucrania no es miembro pleno de la OTAN y por tanto la OTAN tiene sus limitaciones geográficas en ese sentido. A pesar de que el presidente Volodymyr Zelensky ha estado pidiendo la exclusión de cierto espacio aéreo a la aviación rusa, eso tampoco, y se lo ha pedido incluso a la OTAN o a la comunidad internacional, eso no es posible porque requiere de la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y evidentemente pues siendo Rusia miembro de los países permanentes, Rusia automáticamente va a vetar una solicitud de esa naturaleza. Y en caso de que esto se diera solamente por parte de la OTAN debería entonces poner su aviación en estos espacios aéreos restringidos y tendría que entrar en guerra con Rusia para derribar cualquier avión ruso que pretenda entrar a ese espacio aéreo restringido dentro del espacio aéreo de Ucrania. Así que las posibilidades de la OTAN desde el punto de vista militar prácticamente hasta este momento han sido nulas. Don Antonio, otro tema que ha salido a la luz en las últimas horas es precisamente la posibilidad que están analizando los países europeos de suspender por completo la compra de gas a Rusia, obviamente como una medida de presión en todo este conflicto y para tratar de frenar el avance de Rusia en Ucrania. ¿Podría Europa vivir sin el gas de Rusia por más de 2 inviernos? O sea, ¿qué tan dependiente es Rusia del gas que le vende, Europa del gas que le vende Rusia? Bueno, hace escasos días Putin, en un discurso sobre el estado de la guerra en Ucrania, él manifestó, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, de que es hora de que los europeos vayan buscando buenos abrigos, porque prescindir de gigantescos contratos multimillonarios con los cuales los países europeos ya han firmado con Rusia para la compra del gas, que incluso Rusia lo tiene más barato que traerlo incluso del Medio Oriente, porque la volatilidad del Medio Oriente ante tanto conflicto que a veces hay, hace variaciones muy amplias de los precios del petróleo a nivel internacional, prescindir tan rápidamente del petróleo y del gas natural que le compra a Rusia no es tan sencillo. Han visto la opción, por ejemplo, de comprar el gas de Noruega, pero Noruega no produce la cantidad que sí produce Rusia, en donde hay una garantía plena de ese consumo que tanto requiere Europa y sobre todo porque Europa consume el 60% del gas que produce Rusia. Entonces, prescindir tan rápidamente de eso no es en realidad tan sencillo, a excepción de algunos países como España, por ejemplo, de que lejos de comprarle a Rusia, le compra más a países del norte de África, como por ejemplo Argelia, pero que a raíz de las sanciones económicas ya ha venido experimentando situaciones económicas muy complicadas a algunos países de la Unión Europea. Otro tema que también ha encendido alarmas en los últimos días es precisamente la gran cantidad de armamento que tiene en ese momento, que hay en el territorio o que están en las fuerzas ucranianas en poder de ellos. ¿Esto podría implicar que en caso de que eventualmente caiga el gobierno ucraniano y Moscú tenga que poner un nuevo presidente o armar un nuevo gobierno prorruso en este caso, igual estaríamos frente a otro tipo de enfrentamientos, en este caso con la guerrilla que quedaría armada dentro de Ucrania? Sí, yo creo que uno de los objetivos de la OTAN con este envío masivo de armamento que está haciendo para fortalecer a las fuerzas tanto regulares, en este caso lo regular me refiero al ejército ucraniano o lo que queda del ejército ucraniano, más fuerzas irregulares a las cuales se les está dotando de armamento para que sirvan como resistencia a la intervención militar de Rusia. El temor que hay con esto, y yo creo que Rusia debe estarlo también valorando, es que cuando una vez termine esta guerra que tiene características de guerra convencional, pueda eventualmente caer Ucrania en una situación de guerra de guerrillas, es decir, en un tipo de guerra civil totalmente distinta a la que ha venido enfrentando con Rusia, y esto podría complicar eventualmente, todo esto son posibles escenarios hipotéticos, podría eventualmente complicarle las cosas a Rusia desde el punto de vista militar. El problema con Ucrania es que hay algunos grupos irregulares que son de extrema derecha, que hoy en día están armados, y estos son grupos pues que por su visión de extrema derecha o de corte fascista, son grupos que incluso estarían dispuestos a continuar la guerra de otra forma dentro de Ucrania con tal de repeler la presencia de las fuerzas rusas
en ese país. Ante este escenario, don Antonio, pareciera que a pesar de que, digamos, se logre una invasión en caso de, o que haya un cambio de gobierno, en efecto va a ser complicada la situación que va a quedar en Rusia por todo eso que usted acaba de explicarnos. ¿Qué podría uno pensar que va a suceder en materia de migración en caso de que estuviéramos ante el escenario de que haya un gobierno, un cambio de gobierno en Ucrania que se haya interpuesto, en este caso precisamente por Rusia? ¿Qué podríamos esperar de la migración? ¿Que esta va a aumentar o que más bien esto va a hacer que las personas, digamos, puedan retomar o regresar a Ucrania? Yo creo que el flujo migratorio, tal y como ha venido ocurriendo, se va a mantener aún con Zelensky en el poder o un gobierno prorruso si las tropas avanzan para la toma de Kiev y el resto del territorio ucraniano. ¿Por qué? Porque ha habido tanta destrucción hasta el momento que prácticamente Ucrania es un país que podría convertirse en un país inviable desde el punto de vista económico para las personas que han tenido que huir de esta guerra. Entonces es evidente que van a preferir mantenerse en los países vecinos a donde se han ido escapando de la guerra: Polonia, los países bálticos, pero la mayoría se está yendo a Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, y eso pues continuaría eventualmente el éxodo hacia esos países, porque ya Ucrania no sería un país apetecible desde el punto de vista económico, sino que viene la etapa característica en toda etapa de posguerra, que es la reconstrucción. De hecho, nada más para mencionar un dato precisamente que lo daba la ONU, dice que al menos 1 de cada 5 ciudadanos de Ucrania han tenido que dejar su hogar o abandonar su hogar en medio de este conflicto, y de hecho ellos han hecho estimaciones, se han elevado desde 1,9 millones que se había estimado inicialmente, digamos, la salida de ucranianos, hasta 6,5 millones de personas que han tenido que dejar el país. Creo que esto da una dimensión de realmente la crisis migratoria, la crisis humanitaria que se está viendo en el país. Sí, bueno, son crisis, desafortunadamente el mundo se enfrenta una vez más a una nueva crisis migratoria. Recordemos la intervención de Estados Unidos en Afganistán, la gran cantidad de gente que salió, lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en Yemen, lo que ha pasado en otros conflictos que aún se mantienen. La gente sigue saliendo de estos países que han estado en condición de estado fallido, y bueno, Ucrania, digamos, tiene todas las condiciones. Eventualmente, si no se maneja adecuadamente lo que queda dentro de Ucrania, podría caer en algún tipo de guerra civil que la convierta todavía más en un estado fallido. Don Antonio, ¿todavía es posible pensar en una vía o una salida vía diplomática, o esta puerta ya, digamos, está cerrada en ese conflicto? Yo soy del criterio que la vía diplomática tenía todavía más opciones antes de que se diera la intervención de Rusia en Ucrania. Obviamente ahí hay intereses que hay de por medio, en que la guerra convenía de alguna manera a distintos actores para, digamos, justificar, sancionar de la forma tan drástica como lo han hecho en contra de Rusia, pero la opción diplomática siempre está abierta, aún en el estado de guerra en el que se encuentra Ucrania. Entonces yo creo que es el momento oportuno para abrir de nuevo la puerta, aprovechar estas reuniones bilaterales que ha tenido la delegación de Zelensky con la delegación de Rusia en algunas ciudades muy importantes de Bielorrusia, y tratar de rescatar de nuevo no solamente el cese al fuego, sino las demandas que Putin está exigiendo, que es el reconocimiento de la independencia de la península de Crimea, el reconocimiento de la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk, teniendo como ciudad compartida Donbass, y eventualmente pues que se eleve a rango constitucional el hecho de que Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN. Don Antonio, ¿hay algo que se puede hacer para frenar el avance de Rusia sin ceder a las peticiones de Putin? En este caso uno podría decir que ya, digamos, quien tiene, digamos, la bola de su lado, o quien tiene, digamos, en este caso la potestad de hacerlo nada más Rusia, digamos que ellos van a seguir avanzando a menos que se cumplan las demandas que han hecho y tan contundentes como las que usted acaba de señalar hizo Putin. Bueno, es que de nuevo, un poco a lo que hemos hablado anteriormente, Occidente no tiene ninguna opción sobre Ucrania más que seguir enviando armamento. El envío masivo de armamento no es una garantía para que el gobierno de Zelensky logre triunfar, pero sí por lo menos para crear condiciones de resistencia en contra de la intervención militar de Rusia. Rusia es la que ha demostrado hasta el momento la supremacía sobre la forma en cómo viene avanzando, qué se debe bombardear, qué no se debe bombardear, cómo avanzar, en qué momento detenerse, y todo ha venido en virtud de estas reuniones bilaterales que se han venido dando entre la delegación de Zelensky y la delegación
enviada por Putin para estas demandas que ya expliqué anteriormente. Si entiendo bien, don Antonio, entonces es difícil pensar que si no se cede a las peticiones que ha hecho Putin, es difícil pensar en que esta ofensiva va a detenerse. Sí, es que esta ofensiva se dio en virtud de estos dos objetivos que Putin está demandando, aparte de otros que pueden ser creíbles y no creíbles a la vez, en donde lo que está buscando es la desnazificación de Ucrania en virtud de estos grupos de extrema derecha que ya comenté anteriormente, que tienen ahora condición de armamento convencional, que son grupos paramilitares que están en resistencia contra la intervención militar que Rusia tiene en Ucrania. Don Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de En Profundidad. Con mucho gusto. Y gracias también a ustedes que nos siguieron en esta transmisión de hoy viernes 18 de marzo, explicando, entendiendo cómo avanza y cuál es el escenario que hay hoy en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y qué tan posible es que haya un frenado, que alguien logre frenar el avance de Rusia hacia lo que pareciera, decía hace unos minutos don Antonio Barrios, inminente la toma de Kiev. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo viernes a la misma hora.